Bueno, bienvenidos a todos y todas. Una alegría iniciar este encuentro tan, como comentabas hoy en la presentación, Inés, y todos tus colegas o los colegas, tan amplio, tan enorme y con estas preocupaciones que nos encuentran. Creo que eso es altamente valioso porque, como decías hoy, implican los intereses de toda una comunidad, ¿no? De personas que estamos en el campo de la música, de la experiencia musical en distintos ámbitos. Bueno, yo también doy la bienvenida a los colegas de esta mesa, Aranzazu, Manuel y Miquel, y por supuesto, bueno, agradecer también a la participación de todos los oyentes y participantes de esta mesa. Una alegría haberlos conocido y ojalá podamos seguir manteniendo este vínculo porque, bueno, todos tienen una enorme experiencia y gran riqueza en su formación y en su gestión. Eh, el tema de nuestra mesa creo que toma el tema de todo este campo de la experiencia musical, particularmente el de la formación de los músicos, ya sea en formaciones iniciales, quizá vocacionales en un sentido, y en otros casos hacia la formación profesional de los músicos, palabra que también hoy deberíamos inclusive redefinir, ¿no? ¿Qué significa la profesión en un músico respecto a su formación, a los lugares donde donde la absorbe, donde se educa justamente, y en qué ámbito se desempeña, ¿no? Respecto a la cuestión laboral. En ese sentido, bueno, tenemos formaciones diversas en los panelistas que conforman esta mesa, en el sentido de que, bueno, sus institutos a cargo o los lugares en los que desempeñan sus trabajos ofrecen diversas formaciones desde el punto de vista de la salida laboral, la formación profesional, la inserción en el mundo de la investigación o la práctica musical en sí. Los temas realmente que estuvimos evaluando, barajando para la que van a conformar las preguntas, van justamente desde los contenidos, ¿no? Que se implementan en nuestras carreras, las formas de enseñanza y aprendizaje, no tanto desde la cuestión metodológica en sí, sino también desde ideologías que sostienen esas prácticas. Por supuesto, también los entornos de los cuales provienen los estudiantes, niños, jóvenes y adultos, sus intereses, digamos, y de qué manera nuestros institutos responden en una dinámica o, si se quiere, en una dialéctica de oposiciones y finalmente de ciertas posibilidades de encuentro y de reconciliación con estas formaciones iniciales y lo que la institución finalmente forma como estudiante o como egresado. Las tradiciones y las innovaciones, el campo de la música popular y académica, la evaluación de esos aprendizajes y luego esta salida laboral que nosotros denominamos un poco como mercado educativo, que es una palabra que me parece que para el mundo de España es muy potente respecto a, bueno, a cómo se insertan los estudiantes o egresados en el mundo laboral. Bueno, un poco esa va a ser la temática en general a partir de 4 preguntas amplias, como hoy también comentaba Inés, es complejo por ahí establecer prioridades, y la idea es que no va a haber una exposición particular, digamos, de cada uno de los integrantes de la mesa, sino que vamos a atender más vale a un diálogo o una interacción también con las preguntas que pueda establecer el público, digamos. Me parecía interesante, también lo vimos en los encuentros que pudimos tener entre los cuatro, una mínima situacionalidad de lo que es la enseñanza de la música en España y en Argentina particularmente respecto a los institutos de formación. Los niveles que se alcanzan, digamos, los títulos que también se pueden obtener y asimismo el campo laboral. En este sentido, Miquel, que visitó la Argentina hace unos años a partir de una investigación de la formación de los pianistas, inclusive visitó el Conservatorio Gilardo Gilardi, tuvimos bastante charlas, ¿recuerdas, Miquel, en el bar y en las aulas del conservatorio? Él hizo bueno, desde esa investigación tiene una presentación respecto a esta idea
bueno, de cómo está organizado de alguna manera el sistema educativo en el campo de la música, al menos en España y Argentina, como para poder distinguir y como para poder entender cuando hablamos de formación profesional, cuando hablamos de educación formal, cuando hablamos de titulaciones, a qué nos referimos en cada lugar. Miquel, entiendo que vas a ser de alguna manera breve para poder dar tiempo a todas las otras ideas y preguntas. Sí, muy buenas. Voy a ser súper breve y bueno, no hay una presentación, sino es un pequeño cuadro, un poco donde podamos observar un poco pues, las diferencias y el tipo de instituciones que tenemos tanto en Argentina como en España. En un primer lugar, quiero indicar que si bien en la Argentina las universidades imparten música de una manera muy normalizada y de alguna manera que es muy frecuente que todas o muchas facultades tengan pues una facultad de música, de bellas artes, donde está integrada la enseñanza de la música, en España eso no ocurre. En España la universidad, muy pocas universidades dan grados de interpretación y la ley lo que determina es que la música se aprende en los conservatorios, los centros superiores de música. ¿Vale? Que a todos los niveles le dan la misma formación, el mismo nivel académico y la misma homologación que los grados y másteres universitarios. De esta manera, si os fijáis, de alguna manera, donde está la universidad en su momento, hace unos años, antes del proceso de Bolonia, teníamos licenciaturas y teníamos diplomaturas en la universidad, ahora tenemos grados y tenemos máster. Ese grado y ese máster, de alguna manera, está equiparada a los niveles internacionales de educación, al ISTET 6 para el grado, ISTET 7 el máster, lo que sería la licenciatura, y el ISTET 8 lo que sería un doctorado, si bien en las universidades se imparten los doctorados, en los centros conservadores superiores, actualmente no es posible cursar ningún doctorado. De alguna manera estamos diciendo están equiparados a la universidad su formación y es más, el 95, el 98% de los titulados de música son de centros superiores, no son de la universidad es muy residual, pero de alguna manera pues esa es una diferencia que es muy importante entre Argentina, que en la universidad sí tiene mucha fuerza la enseñanza de la música, que con la enseñanza en España. Otra diferencia que podemos observar es que si bien en Argentina tenemos los institutos o los conservatorios superiores donde se dan enseñanzas elementales, pues medias y las tecnicaturas superiores y los profesorados. En España, con la LOCSE en el 92, separaron un poco las tres funciones y de alguna manera existen los conservatorios superiores que están independientes, son en distintas instituciones, distintos profesorados, distintas instalaciones y de alguna forma la enseñanza media se quedó en los conservatorios profesionales. ¿Vale? Estos conservatorios profesionales dan una titulación que es equiparante a ISTET 3, que es una titulación de grado medio de formación profesional. Una formación que no llega a una educación terciaria, sino es una educación similar a un bachillerato, a una formación profesional de secundaria. ¿Vale? De alguna manera, esa es una segunda diferencia que existe. Sin embargo, en Argentina son centros superiores y de alguna forma sí dan una titulación superior que es distinta a la de España y que muchas veces da muchos problemas de equiparar porque ni es una titulación universitaria ni es el título de secundaria, está en un sitio diferente y a nivel internacional está en una clasificación diferente y eso suele generar muchos problemas de homologación y de equiparación.
¿vale? Bueno, entonces, en esta mesa, y un poco por ponernos en situación, estamos representantes un poco, hay una persona en Arantzazu que es de un centro superior, el Centro Superior de Madrid, que imparte titulaciones de grado y de máster, no universitarias, másters de enseñanzas especializadas, que a todos los efectos es igual que el máster y la titulación de grado de la universidad. Luego tenemos a Manuel que está en ese Conservatorio Profesional de Madrid y que de alguna forma el nivel académico es diferente al otro centro. ¿Vale? Yo estoy en representante de una escuela de música que en las escuelas de música en España no damos ningún tipo de cualificación ni profesional ni académica. Estamos hablando, somos centros que si bien empleamos y damos desde 0 años hasta gente jubilada y gente sin límites de edad, de alguna forma no tenemos cualificaciones profesionales ni académicas. Si bien tampoco tenemos límite de competencia. Nosotros hay gente que termina la carrera de grado y que viene y se matricula a una escuela porque, por ejemplo, quiere aprender música moderna, jazz, otras especialidades que en su centro pues, no cursó una especialidad de música clásica. ¿Vale? Y cupo, bueno, pues está la representación, pues ese Conservatorio de La Plata y de alguna manera, pues bueno, pues esa imagen de que somos 4 centros, pero muy diferentes, pues sí que era importante un poco explicarlo, porque las perspectivas van a ser un poco diferentes dependiendo de dónde estemos. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Miquel. Recordemos que también, bueno, Argentina es un país muy grande, como Brasil, en el sentido de su diversidad regional, cultural, la autonomía que tienen las distintas provincias o estados respecto a la educación, a las leyes que generan, si bien hay una ley de educación nacional, genérica para toda la Argentina, bueno, hay luego importantes diferencias respecto a las formaciones, en este caso de la formación musical, ¿no? Tanto en las universidades, conservatorios u otros tipos de escuelas, llamadas también escuelas de arte, etcétera, o escuelas de música. Entonces, bueno, también hay que aclarar que nosotros, por lo menos desde nuestro lugar, estamos hablando desde la provincia de Buenos Aires, que es el estado argentino más grande, realmente de más población y de mayor territorio, en el que prácticamente el 60% de la educación argentina está condensada en la provincia de Buenos Aires, y hay además una enorme cantidad de institutos de formación artística, eh, coordinados por la Dirección de Educación Artística de la provincia. Por ejemplo, hay 18 conservatorios respecto a 1 o 2 que tienen otras provincias argentinas, ¿no? Entonces, bueno, quiero aclarar este recorte que estamos haciendo desde un particular lugar de nuestro país. La primera pregunta, algo así como cómo se compatibilizan los contenidos, repertorios y prácticas entre las músicas tradicionales y las contemporáneas, ya sea académicas y populares, ¿no? Este recorte que también hacemos, o diferencia que hacemos en la música, que creo que no está en otras disciplinas de manera tan marcada, música popular, música académica, o música contemporánea y música tradicional, bueno, aparece en nuestra disciplina y ha marcado importantes diferencias a tal punto que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires existen escuelas de música popular específicas que no trabajan repertorio académico. Y las escuelas académicas se esfuerzan en todos momentos para incluir estos repertorios de la música popular. Bueno, y ahí habría que definir si los contenidos son justamente eh, señalizaciones importantes para definir aspectos curriculares, o da lo mismo enseñar fandango, cumbia o una sonata de Mozart, desde el punto de vista del contenido en cuanto a su inclusión en una determinada currícula.
Bueno, un poco es esa idea la pregunta, ¿no? ¿Cómo se compatibilizan estos mundos diferentes de lo popular, académico, contemporáneo en los institutos nuestros? Yo un poco dejo la pregunta para que pueda ser abordada por alguno de nuestros invitados o panelistas. Bueno, yo voy a seguir un poquito más en la línea de la exposición que ha hecho Miquel con respecto Bien. a los centros superiores en España, ¿vale? Y luego también voy a meter un poquito de cómo la música popular se está metiendo tanto en el conservatorio como en la universidad. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito del nivel superior de enseñanzas, que es el equiparable a lo que sería el nivel universitario de grado o máster. Y bueno, decir justo que ahora en España estamos viviendo un momento un poco histórico porque está saliendo un anteproyecto de ley que finalmente parece ser que se va a convertir en ley. Y yo os cuento también en representación un poco de mi centro, porque justo hace 15 días tuvimos un claustro en el que debatimos bastante de los contenidos de los que os voy a hablar. Entonces, en España, a día de hoy, las enseñanzas musicales no están dentro de la universidad y, según este anteproyecto de ley, van a seguir sin estar dentro de la universidad. Entonces, bueno, yo os cuento que hace 15 días, en el claustro del centro, hubo una mayor parte de los profesores y catedráticos que votaron que no estaban de acuerdo con que el conservatorio, las enseñanzas musicales no estuvieran dentro de la universidad porque nos quitaba, según os hablo en voz del colectivo, nos Sí, quitaba sí. autonomía organizativa, de gestión y también académica. Sobre todo, Miquel, por lo que has dicho de los estudios de doctorado, porque yo no sé cómo es en Argentina, pero aquí en España tenemos cierto, voy a decir, problemática o conflicto en los doctorados, porque siempre un conservatorio o cualquier institución de enseñanzas artísticas superiores tiene que tener convenios con las universidades para poder impartir doctorados. Entonces, esto siempre significa que las metodologías de investigación y la forma de hacer un doctorado o una tesis van a estar supeditadas a lo que es el método científico y la forma académica en su más pura esencia de investigar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos músicos que deciden hacer el doctorado fuera de las barreras o, esto es una parte de los músicos que dicen, pues yo no puedo dedicar 5 años de mi vida a cortar mi carrera interpretativa para estar estudiando una disciplina que es académica profundamente. Otra parte de los músicos se hacen, bueno, ese es mi caso, ¿no? Que yo hice el doctorado universitario completamente, ¿no? Entonces, 5 años que corté bastante mi actividad, aunque bueno, en el conservatorio estaba trabajando de repertorista, entonces bueno, hacía a mitad, ¿no? Y hay otra parte de los músicos que buscan nuevas vías de investigación, que es lo que ya hace Luca Chiantore, está haciendo Rubén López Cano y también Álvaro Zaldívar, que son personas muy representativas de lo que es la investigación performativa, investigar en y sobre el arte. Pero aquí en España de momento no hay ningún, que yo sepa, a lo mejor sí que la hay, pero que yo conozca, y he intentado preguntar, ningún centro donde uno pueda obtener un doctorado con metodologías performativas. Entonces, esto realmente en nuestro país yo creo que es una barrera a lo que es la creación artística, porque la creación artística de alguna forma tiene que ser validada por el método científico académico. Entonces, bueno, esto obviamente hace 15 días en el claustro también votamos que queríamos autonomía académica, es decir, que los centros de enseñanza superiores pudieran validar la creación artística como aportación a la comunidad de lo que es un conocimiento, ¿no? Bueno, esto es una de las partes de la que yo quería hablar. Otra de las partes es que actualmente en la universidad es verdad que los egresados, cualquier persona que se quiera formar como músico, la mayor parte van a los conservatorios, pero también hay una parte creciente en las universidades de centros donde están empezando a impartir enseñanzas de grado en interpretación y también muchos másteres. De hecho, por ejemplo, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma ya están empezando a tener másteres especializados porque desde el espacio europeo
educación superior se permite a las universidades y a los centros universitarios la creación de másteres que, por supuesto, pueden tener un gran contenido musical. Entonces, como digo, por ejemplo, justo me estoy acordando de un máster en flamenco o música flamenco, o en el conservatorio se va a proponer un máster en flamencología, pero ya hay en la Universidad Complutense un máster que trata el flamenco y que busca especialistas en la música flamenca. Entonces, poco a poco, por ejemplo, el flamenco se está metiendo dentro de las instituciones para estudiarlo de una forma o interpretativa o investigadora, ¿no? También como otra rama de la musicología. Entonces, bueno, aquí sí que uno con el debate que habéis abierto de es la vinculación o la inserción de las músicas populares dentro de la parte académica. Y entonces, aquí ya sí que yo dejo abierto el debate porque yo no soy especialista en este tema y no lo conozco de primera mano, entonces ya no puedo, lo dejo abierto por si alguna persona quiere colaborar. Bueno, como Cuco decía, en España, en Argentina hay mucha diversidad, son muchos conservatorios, son muchas provincias, etcétera. Aquí en España también pasa un poco parecido. De alguna manera, lo que estaba comentando Arantzazu, ya en el Conservatorio de Madrid es una realidad, en Madrid o Barcelona o Salamanca son realidades un poco diferentes. Aunque es una misma ley la que determina unos aspectos básicos que todo el mundo tiene que ser, luego las especialidades que cada conservatorio o los instrumentos o son un poco particulares. En Euskadi, desde hace más de 10 años, se está dando jazz en todos los instrumentos musiquene, en el Centro Superior de Enseñanza, y en la SMUC en Barcelona se está dando, además de jazz, música moderna, flamencología, o sea, se está haciendo muchas cuestiones en ese sentido. Lo que sí es verdad que en todos los centros, tanto en Musiquene como en la SMUC, como otros centros que también dan enseñanzas de música popular, música moderna, jazz y todo este tipo de estilos, es que en España la realidad es que más del 90 y mucho por ciento del alumnado de los egresados lo hace en carreras e instrumentos muy evidenciadamente hacia la música clásica y son muy pocos los que hacen música moderna. Esto en los conservatorios profesionales, Manuel igual nos plantea un poco, nos complementa, también es una cosa parecida. Existen 2 años, de los 6 años de formación, los 2 últimos cursos tienen perfiles, pero el grueso del Real Decreto que regula a todos los conservatorios profesionales de España, pues es muy similar. Hay solamente 2 años donde puede haber un perfil diferenciado y cada conservatorio lo puede definir. Y sí es verdad que en las escuelas de música donde no estamos regulados por el Estado, sino es la autonomía, la comunidad autónoma la que regula, ahí sí que desde el año 92 en la mayoría de las escuelas de toda España sí que se incorporaron la música de raíz tradicional con mucha fuerza. Estamos hablando que el folclore en España tiene mucha fuerza, hay instrumentos como el chisto, la gaita, hay todos estos instrumentos y la raíz de tradición oral, o sea, de alguna forma de gente que toca instrumentos a través de una tradición oral. Eso sí que se está dando en la escuela de música y la música moderna también ingresó desde el 92 con mucha fuerza, ya que nuestros currículos, al no ser un real decreto estructurado y muy fijo y muy poco flexible, de alguna forma desde nuestros centros hemos tenido mayor oportunidad de poder adecuarnos a toda la variedad de músicas. Igual, Manuel, igual tú nos puedes comentar o complementar desde tu perspectiva. Bueno, yo ahora os comento, yo estoy justo entre la escuela y el centro superior. Nuestro conservatorio es un centro profesional, contamos actualmente con 29 especialidades y dentro de esas especialidades pues tenemos cante flamenco, guitarra flamenca, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y contamos con los 4 perfiles que tenemos, que son, como ha dicho antes bien Miquel, en los 2 últimos cursos, son 6 cursos, pueden elegir entre perfil composición, perfil interpretación, perfil música antigua o perfil jazz. Claro,
hay un problema en España de base legislativo, y enlazo un poco con lo que decía Aránzazu en cuanto al personal que va a impartir el centro superior, y es que el régimen que nos guía a los profesores es el mismo para profesional que para superiores. Eso ya es un error, por eso en superior se quieren separar de este cuerpo. Eso es un problema que existe a nivel nacional, no es algo que podamos decidir los docentes, ¿no? Por otro lado, también quería apuntar sobre la emancipación de centros superiores en España o crear una universidad de la música. Si vemos otros países europeos, yo siempre planteo la misma pregunta. ¿Los requisitos que se exigen para los profesores en centros superiores europeos no son los que se plantean en España? En la Universidad de Artes de Viena, de Berlín, Conservatorio Superior de París, etcétera, no se les exige ser doctores. Simplemente superar un proceso de selección. En muchos sitios ni siquiera se les pide un título, solo una capacidad. Esto a modo de reflexión. Pues quizá habría que plantearse también un poco qué tipo de profesorado es el que queremos que imparta estas enseñanzas superiores. En cuanto a la inserción de la música no clásica en los conservatorios clásicos, lo que ha pasado en España es algo... Es bueno que se quieran insertar, pero también siempre, como dije en la primera reunión, cuando queremos normativizar algo, corremos un riesgo muy grande porque siempre se pierde frescura. En este caso, ¿qué ha pasado? Teníamos un sistema ya muy bien aprendido en la música clásica, tenemos que aprender solfeo, tenemos que aprender coro, tenemos que hacer música de cámara, tenemos que hacer armonía, historia de la música, formas musicales, y nos vamos al superior. ¿Y qué pasó? Vamos a poner flamenco. En nuestro centro hay jazz desde hace 20 años. Perfil jazz hace 20 años, ya hay una experiencia. Flamenco ya llevamos también casi, 20 años exactos también con flamenco. ¿Qué pasó? Que llegó el niño de flamenco a primero de guitarra flamenca, lenguaje musical, y lo que tenía que tocar no correspondía con lo que aprendía en la clase de lenguaje musical. Y cuando llega armonía, la armonía que utiliza no corresponde con la armonía que estudia en la clase de armonía. Entonces nuestros queridos políticos dijeron, ay, vamos a ser modernos y vamos a poner flamenco, música moderna, jazz. Entonces crean un nombre de especialidad, pero no crean el entorno de la especialidad. No se molestan en modificar o analizar los contenidos curriculares, que es el asunto y el debate de la cuestión, que son necesarios para formar a un músico en flamenco o a un músico en jazz. Yo entiendo que nuestro centro no nos corresponde porque digamos que somos el colegio, pero sí cuando llegan a quinto o sexto, si se les da la oportunidad de elegir un perfil, creo que el gobierno competente tiene que ser garante de asegurar que esa formación vaya acorde con el perfil que elige. Es como si uno ofrece idiomas en torno al alemán todo el tiempo, y en quinto y sexto te puedes elegir italiano, francés, y luego, sí, pero todo es gramática alemana después. No, tú tienes que dar una armonía cercana a su lenguaje. No digo que no tenga que estudiar la otra. Y aquí también surgió un debate. Y un compañero dijo, bueno, ya que tiene la suerte de estar aquí, que aprendan armonía clásica. Y yo contesté, bueno, ya que tenemos la suerte de que estén aquí, vamos a aprender todos armonía flamenca, ¿no? Entonces, convivir es enriquecedor, por supuesto, y si hay interacción. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nos apañamos como podemos. Buscamos a un profesor que sepa un poco de armonía flamenca o no de flamenco, le quitamos 2 horas y hacemos un grupo, pero claro, es un parche. Esto está pedido por escrito N veces, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ministerio, y no ha habido respuesta. En 15 años no ha habido ninguna respuesta. También se ha pedido la creación de nuevas especialidades que no existen, como es canto moderno, percusión moderna, cajón flamenco, que son complementarios, porque claro, conforme avanzan te vas dando cuenta de lo que es necesario alrededor de. Y el problema principal es ese, que los contenidos curriculares no se han adaptado a las especialidades. Igual imagino, no lo sé en el País Vasco, porque aquí no tenemos ningún instrumento popular, pero si tuviéramos dulzaina, imagino que también tendrían el problema, aunque es más cercano a la música clásica, quiero decir, su lenguaje es más próximo que el del jazz o el del flamenco, por supuesto, en el que no hay nada escrito, todo es oral, se empieza a escribir ahora. Entonces, el problema que nos hemos encontrado siempre es el perfil del alumnado que espera formarse en flamenco y se encuentran con que tienen que estudiar historia de la música desde Grecia en adelante. Y dicen, bueno, ¿y lo mío cuándo? ¿No? Entonces, ese es el problema con el que nos encontramos la formación. Y cuando lleguen al superior, perdóname Arantxa, que sé que van a ir dentro de poco, va a ser todavía peor, porque ahí tienen vicios, entre comillas, más antiguos, ¿no? Entonces,
en lugar de pensar bien antes de implementar una especialidad de una forma paulatina y contemplar qué formación ha de tener una persona que titule tanto en una enseñanza profesional como en una superior respecto a una especialidad, se han insertado las especialidades modernas, entre comillas, sin modificar ni analizar ni estudiar qué necesitan y cómo hay que formarlos. Y esto creo que no lo van a cambiar. Es triste, pero es así, porque es muy difícil también calcular, claro, a todo al final es el dinero. ¿Quién va a impartir? ¿Qué profesor? ¿Dónde se va a formar? ¿Qué título va a tener? Porque os cuento, por ejemplo, en flamenco. Es que ningún cantador flamenco tiene ningún título, ni de bachillerato, prácticamente. Guitarristas, muy pocos, ninguno también. Entonces hablamos de un mundo que viene de la tradición y de la práctica. Entonces, si queremos regular eso, nos va a costar 100 años. Manuel, ahí sí te digo que, por ejemplo, ha habido distintas experiencias y tanto Musiquene como la SMUC de Barcelona, de Cataluña, de alguna manera, pues interfirieron, comenzaron la música moderna y muchas veces contrataron gente que no tenía ningún tipo de titulación. No tenían ningún tipo de titulación. Eso lo permitió también, es verdad, que organizativamente, el estar fuera de una estructura funcional del ministerio, eso sí que facilitaba tener mayor flexibilidad. De hecho, nosotros... Y también, o sea, yo tengo profesores que denominamos especialistas, porque son especialistas en la materia, no tienen título, Claro. son lo mejor que puede haber en el país, que a mí es lo que me interesa personalmente, a mí el papel me da igual. Tú puedes tener un título y no ser competente, yo quiero a alguien competente. Esa es De todas la formas, hay de Argentina igual sí que podemos aprender, porque sí. ellos la música popular hace 20 años que ya la introducieron en ciertos institutos y de alguna manera ese inicio que debería de ser posiblemente complelegado, pues hoy en día hay muchos titulados que igual que se hace interpretación o profesorado, el título de profesorado en música clásica, también existe en música jazz o existe en música popular. Y a los 20 años yo creo que allá sí que tienen más normalizado este tipo de especialidades de tipo de música. Yo, perdón, quería apuntar que solo una cosa. Aquí nos adelantan a los centros oficiales dependientes de un gobierno, los centros privados, claro. Porque cuando es privado, tú haces lo que te da la gana. Tú pones tu plan de estudios, marcas tu diseño, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es... Ojo, que Euskadi también depende de un gobierno, de alguna forma la financiación 100% pública, pero sí que hizo una fundación privada de derecho privado, no sé qué, para evadirse del derecho administrativo y poder hacer un poco unas cosas que hacía falta, porque realmente pues, esa problemática que estás planteándola, pues existía desde el 92, pues ha existido esa problema. Sí. Un poco... No, a mí me parece que lo que comentaba Manuel es altamente interesante y yo diría central, ¿no? La distinción de gramáticas, digamos, y la distinción de modos de acceso a la música popular, esta idea de la no titulación, esta idea de la experticia ganada a partir de, bueno, de una práctica o de una praxis que no necesariamente está avalada por un título. Yo creo que a veces el, entre comillas, posible fracaso de carreras vinculadas a la música popular, entre otros casos se debe a esto, no tanto al contenido específico de formación, sino a la ideología y a la forma de acceso de esa música respecto a, bueno, a una historia que tiene digamos, la sistematización de los estudios de la música popular, que no ha sido sistematizada de igual manera, al menos de igual manera que la música académica. En Argentina tenemos en las carreras de música popular que comentaba Miquel, tres grandes grupos: el tango, el folclore y el jazz. De todas estas, quizá el tango ha tenido una sistematización mayor, porque tampoco es, o sea, no tiene tantos años, digamos, de existencia. Pero otras prácticas, como otras músicas urbanas, que aparecen permanentemente en distintos campos de la experiencia musical espontánea,
bueno, esas prácticas pueden ingresar, digamos, como nombre, llámese cumbia, llámese reggaetón o lo que fuere, pero no tienen una organicidad o una organización sistemática de aprendizaje, y habría que preguntarse si la deben tener. Yo creo que también, eso es lo que creo que coincidimos, Manuel, que hay una necesidad de sistematizar cosas que por ahí tienen otra forma de ser aprendidas y ejecutadas e implementadas. Ese creo que es uno de los desafíos mayores, ¿no? Perdón, pero nuestra educación hace 500 años era eso también. Es lógico, claro, Solo van 500 años antes, nada más. Es lo claro. mismo. Es lo mismo. Sí, 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 sí. Claro, porque, Eh, bueno, perdón, ahí os voy sí, a dar para yo un poco la vuelta al discurso, que esto también salió cuando nos reunimos, ¿no? Los sí, músicos clásicos cuando se ponen a tocar y a vivir una experiencia musical de forma espontánea, que es realmente el nacimiento de la música, ¿no? Vamos lógico. a juntarnos para disfrutar haciendo música. Esto en los conservatorios, claro, a lo mejor yo lo digo en clase, claro, pero cuando estamos tan pendientes de la refinación de la interpretación, a lo mejor perdemos esta parte de la experiencia Ujú, musical simple y ujú. llana de pasárnoslo bien y gozar de la música todos juntos, ¿no? Que fue el Quizá origen. eso, Aránzazu, quizá eso depende también de las primeras contactos que tenemos en los conservatorios, ¿no? Con la música desde el tema de la lectura, y por ahí cierto abandono, cierta pérdida de las primeras etapas que pueden ser exploratorias, improvisatorias, que bueno, generarían quizá este encuentro, o en todo caso esta no pérdida de esta espontaneidad que luego se encuentra en muchos casos, porque luego la espontaneidad se vuelve a encontrar. No, tampoco sería una falacia decir que el músico lector pierde espontaneidad en todos los términos. Pero bueno, quizá hay un momento también un tanto opaco en que esa primera motivación, esa primera espontaneidad está un poco relegada por todo el universo de la lectoescritura, ¿no? Si les parece, comentamos la segunda pregunta que, bueno, tiene que ver también un poco con esta idea de que sería de qué forma se implementan las didácticas y metodologías de enseñanza-aprendizaje en nuestros institutos, atendiendo no tanto, como decía yo al comienzo, al método, o al libro, o a la escuela interpretativa, sino también a ciertas ideologías de base que formulan, digamos, o de las cuales dependen estos métodos, vinculadas a la memoria, bueno, al conocimiento del repertorio, a un tipo de repertorio en particular, luego a los modos de ser expuestos frente a un público, y además atendiendo, me parece a mí, a todo el gran aporte que ha tenido la psicología cognitiva en los últimos años, más que el acento, yo creo que en la enseñanza, desde el punto de vista del método, lo ha puesto en el aprendizaje, es decir, en cómo aprendemos, ¿no? A partir de qué herramientas cognitivas o socioafectivas comprendemos la música y la podemos apropiar. Creo que este campo no ha entrado todavía en las formaciones académicas de nuestros centros de formación musical. Los modos de aprender. Estamos todavía pendientes en cómo enseñar el método que asegura una técnica, asegura una experticia, pero muchas veces la manera de aprender no está del todo, creo que, introducida en el... Creo que Inés también, más allá de no estar en la mesa, podría dar algún aporte. Pero bueno, los invito también a participar de esta pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es que si no os lanzáis, yo me lanzo porque Sí, aquí sí, puedo, aquí puedo hablar compartir un muchas montón. experiencias y vivencias. Bueno, la primera que quería decir es justo vinculándola con lo que es el vivir, el sentir la música y cómo al academizarlo también perdemos parte de esto, porque igual que Manuel estaba diciendo que el lenguaje musical, por ejemplo, en flamenco, el lenguaje musical del clásico no le resuena para nada. Yo también, en mi experiencia trabajando, he visto cómo se pone muchísimo peso a la enseñanza del instrumento, pero no se vincula tanto lo que es el aprendizaje del lenguaje musical como medio de expresión, y que al final tu instrumento es un medio de expresión que puede ser la voz, puede ser la Claro. flauta, el piano, el clarinete o cualquier instrumento para expresar el lenguaje musical. Entonces, dentro de, o sea, yo
abogo porque tenemos un plan de estudios que está bastante regulado con sus pros y sus contras, ¿no? Pero de alguna forma, al academizarlo también perdemos esta frescura en que los alumnos comprendan lo que tocan y que se vincule más lo que es el aprendizaje del lenguaje musical como medio de expresión a lo que es la enseñanza del instrumento. Entonces, como os decía, haciendo la vinculación del lenguaje con el medio de expresión, creo que aún falta un esfuerzo porque los alumnos comprendan lo que tocan en su clase de instrumento, ¿no? Y que se vinculen, que sea más permeable todo lo que ocurre en los conservatorios. Os digo que, y esto yo lo he vivido tanto en las enseñanzas profesionales como en el superior, ¿no? Y bueno, esta creo que es el primer apunte que quería. Luego, el siguiente es sobre los métodos y las metodologías de enseñanza. Os hablo de España, en nuestro país, desde la LOCSE, sí que se ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar sistematizar todo lo que es la enseñanza, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y de hecho, todos los docentes en las oposiciones tenemos una de las partes que es hacer las programaciones docentes y las unidades didácticas, donde de alguna forma, antes de entrar en los cuerpos docentes, tenemos que habernos formado y haber demostrado que nos hemos formado en las metodologías de enseñanza. De momento, la ley dice que hay un máster, o sea, que tendríamos que hacer un máster de formación pedagógica o capacitación pedagógica antes de entrar en los cuerpos docentes, pero como el Ministerio no lo ha regulado aún, pues de momento no nos lo pueden exigir, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos una prueba en este sentido. Entonces, desde la LOCSE ha habido un gran esfuerzo en los cuerpos docentes por lo menos intentar salvaguardar esta parte de la oposición, y sí que en los conservatorios hay mucha más sistematización, mucha más conciencia en los docentes de mejorar y ver cómo se puede mejorar la labor docente. Yo creo que como colectivo sí que todos los profesores están muy preocupados en cómo puedo hacer que mis alumnos saquen las asignaturas de la mejor forma, y lo que pasa es que aquí tendríamos que hablar un poquito más de la formación docente para profesionales, de la enseñanza. Entonces, aquí sí que yo debo decir que a falta de este máster, la forma de cubrir esta formación no abarca el ámbito práctico. Es decir, una persona acaba sus estudios y luego se forma, desde mi punto de vista, superficialmente para impartir para hacer las oposiciones o para impartir docencia en las escuelas, pero no hay una formación práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Y de esto se habla mucho en toda la investigación sobre concepciones docentes, ¿no? Que se tienden a reproducir los modos en los que se ha aprendido. Claro. Y entonces hay modos en los que, si tú has tenido un maestro que a ti te preguntaba cómo sientes, cómo vives, cómo piensas, tú llegabas a ser autónomo. Pero si tenías un maestro que te decía, copia esta versión, copia como yo hago, imítame, que es una forma tradicional de enseñanza, pues entonces estabas vendido, porque tú no llegas nunca a ser autónomo si tienes un maestro que te dice, cópiame, reproduce. Entonces, como todos los currículos desde la LOCSE son constructivos, es decir, el alumno tiene que construir su propio aprendizaje, pues por lo menos los profesores esto lo han oído. Otra cosa es que lo vayan a implementar. Entonces, fíjate como... No, perdón, qué interesante esto que comentas, porque diríamos, un poco siguiendo a Manuel, que la práctica de la enseñanza de la música popular está muy basada en la repetición y en la imitación. Sin embargo, pareciera que hay, lo digo como una suposición o una hipótesis, habría una mayor libertad siempre en la ejecución musical, con esa idea inclusive a veces mucho más marcada de la imitación del maestro, ¿no? Mientras que nosotros, digo en nosotros porque yo también estoy formado en la música académica, ese seguimiento del maestro genera ciertas durezas, pero bueno, habría que ver si es tan verdadero esto que digo, o es realmente una primera impresión, ¿no? No sé si se entiende la idea, que hay equivalencias quizás en esta idea de la imitación del maestro, pero los resultados en las músicas populares y en las académicas suelen ser distintos, como que hay una mayor libertad, pareciera, siempre en la música popular respecto a la independencia o la autonomía, respecto al de la música académica, cuando está esa figura, como dice Dalhaus,
de imitar al maestro, pero que tampoco es su maestro de instrumento, es el maestro compositor, porque creo que también hay una figura que no estamos mencionando en el campo de la música académica, que es lo que dice Dalhaus, este respeto al autor, ¿no? Como figura dadora de verdad, algo, ¿no? A través de un maestro y luego a partir de un intérprete que sigue esa cadena reproductiva de una supuesta, bueno, obra que está transmitida de una manera equívoca desde el compositor al estudiante y al intérprete. Pero bueno, y también agregaría como una especie de adoctrinamiento perceptual a los oyentes, porque también esta forma de comunicar la música de manera reproductiva y unívoca forma oyentes también, siguiendo ahora a Meyer cuando dice, o a Jauss cuando hablan de que el estilo es el cumplimiento de las operaciones que tienen los auditores. Bueno, también podemos decir que esta cadena interpretativa opera sobre el auditor de manera recíproca para decir que el clasicismo es tal o Mozart se toca de tal manera como de alguna manera me dice el intérprete, ¿no? Es que hay una intervención mutua de validaciones, digamos. Bueno, un poco embrollado lo que dije, quizás un poco confuso, pero bueno, espero que se entienda la idea, Aranzazu. Sí, bueno, aquí también hablamos del concepto de la interpretación en sí misma, porque hay varios conceptos de interpretación. Uno es, yo intento reproducir la emoción del compositor, pero al final yo también soy un ente subjetivo. Entonces la emoción o el mensaje del compositor cobra vida a través de mí. Entonces yo participo. Eso es muy importante, claro, muy importante. Entonces aquí tendríamos que definir cuál es el mensaje, cuál es el tipo de intérprete que queremos crear, o una persona que simplemente busca trasladar la emoción o la intención del compositor, o una persona que pone voz cuando está dando forma a esta interpretación. Entonces son dos conceptos de interpretación un poco diferentes. En España, por ejemplo, se aboga por este segundo sentido de la interpretación, y es el que viene en el currículo. En el currículo de las enseñanzas profesionales dice que los alumnos son, o sea, de alguna forma, co-creadores del mensaje del intérprete. Claro, es que tenemos un currículo constructivo, entonces sería completamente ir en contra, casi, o sea, esto conceptualmente sería ir en contra de la ley, porque el alumno tiene que construir su versión de la interpretación, su versión interpretativa, o sea, él es partícipe y toma parte activa en este mensaje emocional, ¿no? Que es la comunicación musical. Que es como que el que se está interpretando es el estudiante, ¿no? A través en vez de pensar que él es un mero canal para interpretar a Beethoven, en realidad se está interpretando él a través de Beethoven, casi podría ser una... Sí, esta es una primera parte, luego la segunda parte también es la creación de la identidad del intérprete. O sea, yo soy simplemente un mero espectador que con mi canal, ¿no? O sea, con mi cuerpo doy forma a lo que creo que decía el compositor, o yo participo con mi cuerpo y con mi concepción de la obra y con mi parte emocional en la comunicación de este sentido emocional para al final suscitar emociones en las personas que me van a escuchar. Entonces, como os digo, yo la visión de la interpretación que viene en nuestro currículo es la segunda. O sea, el alumno va a ser un intérprete que tiene que crear su identidad interpretativa y tiene que buscarla. Por eso, parte de los maestros es, obviamente, fomentar esta creatividad interpretativa. Bien. ¿No? Lo mismo, creo, Aranzazu, pasa, bueno, no sé si Miquel, para no sí, copar yo quería comentar un charla, poco. pero no, esto es solo Miquel, perdón, que también esto creo ocurre en otras formaciones musicales como la dirección coral, la dirección orquestal, la composición, aún la educación musical, ¿no? El seguimiento de determinadas líneas de educación y de formación que también son, entre comillas, posibles de ser absorbidas por una escuela o por una metodología que también se sigue transmitiendo el maestro de composición o tal método de enseñanza de la música en los niveles obligatorios, etcétera, etcétera. Perdón, Miquel.
Sí, yo solamente un poco comentar el tema de que, bueno, las titulaciones, las personas que terminan los egresados de los conservatorios superiores, que son al final muchas veces que se van a dedicar a la interpretación, pero otras muchas veces se van a dedicar a la pedagogía o se van a dedicar a otras tareas, y de alguna manera en lo que sí tenemos es que normalmente el intérprete es el que se va a dedicar a dar clases de su instrumento, y de alguna manera lo que decía Arantxa, que debía de haber un máster de pedagogía para todos los profesores que van a impartir, eso no existe, y la realidad es que en escuelas de música en muchos sitios, pues de alguna forma tenemos personas muy cualificadas a nivel de interpretación, que es un requisito obligatorio para enseñar música. Si no eres intérprete es imposible que eso lo enseñes, pero de alguna manera les falta una cualificación pedagógica que igual en Argentina no pasa tanto, porque existen esos profesorados donde de alguna manera pues muchas veces no sino el profesorado, donde tiene una carga pedagógica de didáctica y de alguna manera de metodologías, etcétera, que muchas veces, aunque en la ley esté contemplada la especialidad de pedagogía en los centros superiores, es muy poca gente la que realmente cursa esa especialidad de pedagogía, y son muchos los que cursan la de interpretación. Y luego, pues actualmente está pasando lo que a mí me pasó con 18 años. Yo terminé la carrera y con 18 años empecé a dar clases sin haber tenido una sola clase ni de didáctica, ni de metodología, ni de nada. Y entonces eso todavía está ocurriendo en muchos centros. Yo creo que además es bastante habitual en España. Bueno, me gustaría apuntar algo sobre esto. Como todos sabemos, nuestra enseñanza es prácticamente siempre personal, es decir, cerramos la puerta y nos encontramos de uno a uno. Desde el año 92 en España ha habido, creo que 5 reformas educativas, 4 o 5. Una ni siquiera se llegó a implementar. Es decir, cada 5 años tenemos una ley nueva. Mi primera pregunta es, ¿de verdad nos creemos que cambiamos cada 5 años nuestra forma de trabajo? O mejor aún, ¿de verdad nos creemos que cambiamos nuestra forma de trabajo a lo largo de la vida por una ley? Mi respuesta es no. Aquí nadie cambia nunca nada cuando cierra la puerta. Enseña, entre comillas, como puede. Entonces, volviendo a lo que decía Arantxa de las oposiciones, la primera pregunta sería, ¿quieres enseñar música? Y a partir de ahí, todo lo demás. En cuanto a la formación del docente, sí, es interesante la asignatura, pero sería mucho más interesante si el docente se formara con un docente enseñando. Ahí la has dado. Y Ahí la has garantizar dado. en un proceso de 4, 5, 6, 7 años con diferentes tipos de alumnos en diferentes niveles, con diferentes circunstancias, y asegurar así que la persona que va a postular a un puesto docente está acreditada de verdad. Y solo si hiciéramos eso bien, podríamos garantizar que el maestro que atiende al alumno es como un buen médico que ve al individuo completo y no solo el tumor en el ojo derecho y no ve el resto de la patología. Entonces, creo que esa es la madre de la criatura. Nosotros nos estamos siendo víctimas del academicismo, perdón, que hay mucho académico en esta sala, y queremos especializarnos en algo concreto. Y cuando tenemos el profe de lenguaje musical, es que solo ve al alumno como alumno de lenguaje musical. No sabe cómo toca el violín. Claro. No tiene idea de lo que es capaz de tocar. ¿Cómo vamos a pretender que el alumno tenga que adivinar la interrelación de los intervalos cuando las toca el instrumento de su maestro? Es que Claro. ni se lo piensa. Y muchos, cuando los ven tocar, dicen, uy, pero qué bien cantas o qué bien tocas. Pero bueno, hombre, estás hablando de un músico. Entonces, el profesor de instrumento, que de alguna forma debería aglutinar todo porque lo atiende de forma individual, pues está tan agobiado porque no levanta la muñeca que le dice, chiquillo, que tu muñeca, y ya no entramos en lo otro. Entonces, eso es, creo que lo primero y la madre de la criatura de verdad. La formación de docente pasa por elegir primero a quien quiera ser docente. Y desde que el mundo es mundo, cuando un docente entra en su clase, ahí no hay ley que mande más que su voluntad. Por Bien. mucho que queramos nosotros imponer o dejar de imponer o hacer o dejar de decir. Y de verdad, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es realmente si los que hemos llegado a dar clase hemos llegado porque hemos querido,
¿O porque hemos sido víctimas de un sistema que sin querer te ha llevado ahí? Perfecto. Que muchos músicos llegan a ser músicos porque han sido víctimas de una mamá o un papá que a los 7 añitos lo puso en una escuela de música y ya pues se subió en ese tren y de pronto se encuentra con 25 años tocando en una orquesta y no sabe si de verdad quiere ser músico o no. Es decir, creo que la verdadera educación es, y sobre todo la artística, aquella que nos saca de cualquier tipo de inercia y nos educa en nuestra libertad, sobre todo de elección. Eso es lo que yo en mi centro abogo. A mí, de verdad, los papeles me sobran cada vez más. A mí me importa al final cómo toca el chico, cuando sale al escenario, si la orquesta suena, si los del coro cantan y si son felices en su clase. El resto, perdón, me sobra. Me sobra. Entonces, que cambien todo lo que les dé la gana hasta que yo no vea a alguien de verdad que tiene una voluntad sincera de cambiar desde raíz, que pasa por la elección y la formación del docente de verdad. No tengo un título. A mí eso no me dice nada hoy en día. Conozco doctores que odian su materia y gente que es aficionada que la ama. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos formar a un profesor? Y pasa por elegir bien al alumno y porque el profesor quiera al alumno primero y luego ame su materia y cómo comunicarla. Soy muy básico en esto, pero como estoy en el Por medio, eso. tengo que fomentar de alguna forma lo que va a pasar después y cómo se van a dirigir. Entonces, bueno, a mí todo lo que tenga que ver con normativa, pues el gobierno puede decir lo que le dé la gana. Cuando se empiezan a legislar en educación, yo tiemblo, porque cada vez es peor. Más asignaturas, más contenidos separados, nadie piensa en la criatura, todo el mundo quiere más horas de clase y yo digo, bueno, ¿cuándo van a estudiar? Porque si tienen que ir 3 clases, 3 horas de lenguaje, 3 horas de coro, 3 de historia, el colegio, que estudien, pero bueno, ¿y cuándo va a jugar el niño? O sea, ¿en qué momento va a ser persona? Entonces, estamos muy perdidos en esto. Yo creo que deberíamos tender a lo contrario, a simplificar un poquito más, a concretizar un poquito más, a repensarnos qué tiene que aprender de verdad un estudiante en un centro, en una escuela de música que me dan envidia porque hace lo que les da la gana, ponen lo que quieren, esta asignatura, tienen a un profe buenísimo en relajación y lo explotan, yo lo tengo y no lo puedo utilizar. La flexibilidad es buena cuando el personal está implicado en su trabajo, cuando no. Entonces, bueno, es un problema muy serio de raíz, pero yo siento que no veo una solución a corto plazo. Podría darse, claro que sí, todo se puede cambiar, pero hay que empezar desde pequeñito. Y hilo un poco con lo de los contenidos. La importancia de la iniciación musical, de la experiencia musical cuando un niño empieza. Y ahí el profesor es fundamental, porque es su primer público. Es la primera persona que lo escucha. Si tenemos un profesor que no es atento al niño, el niño no sabemos cómo va a reaccionar. Si tenemos un profesor que es atento, que estimula, que apoya, que motiva, en un logro pequeño, da igual, el niño lógicamente se va a motivar, ¿no? Cuando dices que no le motivas, pues es que esto no es una pila que se pone y se pone en funcionamiento, tú también tienes que esforzarte. Entonces, aunque, repito, es un poco siempre todo lo mismo, un buen docente, bien formado, que quiera enseñar, que quiera a los niños, va a enseñar bien. Y ese niño luego va a progresar mucho mejor. Pero esto es igual en matemáticas, en latín, en educación física o cualquier disciplina. Entonces, bueno, como yo nunca voy a ser ministro porque soy políticamente muy incorrecto y esto llevaría como 100 años a cambiar, desde nuestra posición, yo al menos desde la mía, lo que intento es que en mi centro el docente se sienta libre y apoyado en su docencia directa. Y si no funciona, que cambie el método. Porque sí se exige al final. Sí se exige que haya una calidad cuando uno acaba un curso. Eso sí tiene que estar. Sí o sí tiene que estar. Entonces, bueno, ese es un poco mi punto de vista y mi visión sobre el asunto. Nada más. He cortado un poco. Compartimos muchas cosas. ¿Hay alguna pregunta que a la cuarta, que era la cuestión del mercado educativo? Que bueno, creo que tiene que ver con esto que estamos hablando en general, pero sí me quería referir también creo que para todos los que estamos en la mesa y que tiene directa vinculación con lo que comenta Manuel, es la cuestión de la evaluación, ¿no?
de la evaluación de los aprendizajes de la música. Diríamos en el nivel de la formación de un futuro músico, aunque podría ser extendida a cualquier evaluación musical en cualquier nivel educativo, desde nuestros, como decimos en Argentina, nuestros jardines de infantes o educación inicial, la escuela primaria, secundaria, o el bachillerato, o la universidad, o nuestros conservatorios. Pero bueno, pensando más en la idea de un centro de formación musical, con el alcance normativo, prescriptivo o de la titulación que pueda tener, este tema de la evaluación, ¿no? ¿Qué evaluamos cuando justamente evaluamos a un estudiante? Y esta famosa también ya muy comentada dualidad, el proceso o el desempeño del momento, si puede haber rúbricas que garanticen una cierta objetividad. Aranza, su voz sobre este tema, tienes mucha, me sale el tenés, perdón, tienes mucha experiencia, así que me parece que sería interesante escucharte en este sentido. Vale, pues muchas gracias. Voy a hilar un poco con lo que estabas diciendo, Manuel, Bien. con dos ideas que has lanzado, ¿no? Que la primera es que yo quiero profesores competentes. Entonces, al final, al final es que esta competencia, bueno, también lo hilo porque es un concepto que aparece en el Espacio Europeo de Educación Superior y hoy en día se supone que a los profesionales se les va a evaluar por competencias, igual que en las enseñanzas de régimen general, ¿no? Entonces, ¿qué es ser competente? Oye, pues tú haces tu labor. Si eres músico, eres capaz de hacer música en diferentes entornos, en diferentes ámbitos y eres capaz de disfrutar con eso. O sea, ojalá, por ejemplo, nos evaluaran de cuánto eres capaz de disfrutar de la música. Esto sería también darle una vuelta de tuerca a lo que es entre comillas, academicismo, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa sobre la sistematización en general, porque yo, Manuel, fíjate que con el tema de la evaluación, antes he hablado un poco de las metodologías docentes, de que a partir de la LOCSE sí que ha habido en España, en nuestro país, un esfuerzo y una concienciación muy fuerte por mejorar las metodologías docentes, ¿no? Por de puertas adentro, yo con mi alumno, ¿qué hago con él para que rinda, pero que aprenda? O sea, que... Entonces, bueno, en este sentido sí que ha habido mucho esfuerzo y los profesores están bastante concienciados, yo creo. Ahora nos toca, desde mi punto de vista, hacer el esfuerzo en la evaluación. Entonces, yo defiendo que los criterios con los que se vaya a valorar a los alumnos se vayan de alguna forma traspasando a los alumnos para que ellos tomen las riendas de su aprendizaje y tomen el control de su aprendizaje, porque si un alumno no sabe el criterio de la disciplina, o sea, cómo está bien interpretado X, cómo está bien interpretada una sonata de Mozart, cómo se toca bien un instrumento, bien según la tradición, luego ya entra la cuestión de los gustos o no. Entonces, cuanto más conoce el alumno los criterios de su disciplina, en la música como en cualquier otra, más capaces de ser autónomo, porque al final otra de las finalidades de la educación, una muy grande, es la de ser autónomos, pero la autonomía no se adquiere cuando te dan un título. Hay veces que ya lo sabemos, o sea, un título, yo también, Manuel, estoy antititulitis total. O sea, tú eres competente o no eres competente y la competencia se fomenta desde que los nenes saben hacer o no por sí mismos cualquier cosa. O sea, la autonomía no es un abstracto, eres autónomo o no. Todos vamos adquiriendo autonomía en diferentes cosas y los niños desde que llegan al conservatorio, no con estas palabras, claro, porque si no van, pueden gestionar sus pequeños aprendizajes, ¿no? Y tener este control. Entonces, ¿qué pasa con la evaluación? Bueno, la evaluación en cualquier enseñanza artística tiene la problemática de la subjetividad, ¿no? Y bueno, ahí voy con Manuel. Yo por una parte defiendo esta transparencia de los criterios con los que se va a evaluar a los alumnos. Ahora, lo que pasa es que como se está sistematizando todo tanto, ya me da un poco de miedo de que nos vayamos al otro palo y que para evaluar una interpretación musical tengas una rúbrica de 34 ítems que dices, madre mía, si es que aquí para poner cruces, estoy poniendo cruces y no estoy escuchando al alumno, que es lo que tengo que hacer. Claro. Entonces, por una parte, con el tema de las rúbricas, al final, como todo lo que se hace es ¿para qué estás haciendo una rúbrica? Se supone que es para evaluar de mejor forma al alumno, para que el alumno aprenda más.
y para que las calificaciones sean más transparentes. Entonces, aquí, bueno, ampliar el concepto de la evaluación, que la evaluación no solamente es calificar a los alumnos y ponerles un numerito, sino darles estos criterios para que los alumnos, o sea, es la evaluación para el aprendizaje, que el alumno vaya apropiándose de estos criterios con los que se valora la disciplina y con los que él mismo puede aprender por sí mismo, ¿no? Y para que él valore su recorrido en el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, como os digo, yo abogo por la transparencia de los criterios. Ahora, entonces, en una rúbrica, por ejemplo, en el caso de España, yo creo que afortunadamente la ley que tenemos nos permite autonomía a los centros para que en los departamentos de los conservatorios, cada departamento, junto a su profesorado, diga, a ver, para nosotros, ¿qué es importante en primero, en segundo, en tercero? Y se pueden hacer pequeñas rúbricas. Como ya os comenté en la mesa, desde mi punto de vista, lo cualitativo, que es la descripción de estas competencias o capacidades que el alumno tiene que desarrollar, es una cosa, y esto se puede describir, y se puede describir los diferentes grados de consecución. Fantástico. Y para mí esto es una buena rúbrica, ¿no? Disculpad que justo se me acaba de caer el micro. Aquella en la cual se describen los criterios y se describen valorativa y cualitativamente los diferentes grados de consecución. Fantástico. Para mí el problema con las rúbricas empieza cuando en algo que tiene una parte subjetiva, afortunadamente, una de las problemáticas de las enseñanzas artísticas es que tenemos una parte subjetiva y es lo que nos da entidad, porque si no tuviéramos esta parte subjetiva no seríamos arte, seríamos otra cosa. Entonces, creo que debemos de salvaguardar esta subjetividad entendida de una forma sana y hacer un consenso intersubjetivo entre las personas de un departamento para que establezcan los criterios con los que valorar a los alumnos, pero, como os digo descriptivamente, para mí no se puede mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo de decir, pues mira, si das las notas esto es 0,5, si tienes un buen sonido es otro 0,5 y si tienes una buena expresión es otro 0,5. No es que yo, si me pongo a valorar... Creo que tenemos algún tema con tu señal, me parece. No sé si ¿Con me mi escuchas. señal? Cuando... ¿Me escucháis bien? No, perdón, Sí. perdón. Vale, Perdón, entonces... me parece, Gerardo, que es la tuya, porque nosotros la escuchamos bien. Sí. Vos cuando... Sí. No, se te escucha bien. Vale, con el tema de la evaluación hay una cosa que es la descripción de los criterios y otra es cómo los criterios se interrelacionan. Los criterios no se interrelacionan de una forma sumativa, es decir, tocas las notas, 3 puntos, eres expresivo, 2 puntos, tocas de una forma en estilo, 1 punto. O sea, nadie evaluamos así, nunca jamás, solo si viene un inspector y nos obliga a hacer unas rúbricas de esta forma, pero que es que sabemos que es una falacia. Entonces, generalmente evaluamos a los alumnos de una forma holística porque nos comunica o no nos comunica. Y luego ya entramos en los criterios. Que un alumno puede tener un 8 porque técnicamente es muy bueno, pero expresivamente no, o puede tener un 8 porque expresivamente es muy bueno, pero no tiene suficiente técnica. Hay muchos, o estos son 2 ejemplos de criterios. Entonces, como yo defiendo siempre que lo cualitativo con lo cuantitativo de forma sumatoria no se pueden unir y eso es lo que sí que he visto en algunas rúbricas elaborado. Entonces yo defiendo la evaluación holística, es decir, todos, hay una especie de consenso intersubjetivo en que cuando conocemos los niveles y conocemos el centro, este alumno ha tocado pues para un 8 o para un 7 o su proceso de aprendizaje es de X nota, pero luego esto lo desgranamos en criterios, porque de alguna forma también tenemos una cultura educativa en la cual el progreso del aprendizaje de alguna forma lo concentramos en una nota, que esto también podemos pensar si es una falacia o no, pero bueno, así es como funciona el sistema educativo. Entonces, una vez que el sistema educativo funciona así y todos tenemos una especie de consenso intersubjetivo, pues vamos a explicitar los criterios. Entonces, como os digo, yo creo que hace falta un pequeño esfuerzo en explicitar estos criterios, pero sin pasarnos, porque yo he visto rúbricas que eso parecía un Excel de ingeniería. Entonces, ni tan poco sistematizado, ni tampoco vayámonos al otro extremo, ¿no? Con sentido común y sentido de la disciplina que estamos haciendo. ¿Y para qué evaluamos con rúbricas? O sea, porque también puede haber rúbricas de diferentes palos, de diferentes formas, Claro. dependiendo de la finalidad para la que vayamos a evaluar.
Entonces, bueno, esto es lo que yo pienso. ¿Puedo? De todas formas, yo sí creo que bueno, la evaluación tiene que ser un proceso que ayude al aprendizaje. A mí no me interesa tanto saber si este chaval tiene este y el otro, sino buscar las pautas para que saber cómo le puedo ayudar y a través de esa evaluación ayudarle de alguna manera para que el chaval pueda encontrar su camino y que realmente vea sus puntos fuertes, los débiles y de alguna forma de ahí pueda construir. De alguna manera, creo que además es muy importante pues un poco tener los objetivos muy claros para el chaval. No es lo mismo un centro donde no damos titulación, donde le puedo poner un 10, un 0, pero vale nada, porque no vamos a ningún tipo de evaluación, no es acreditativa de nada. Sin embargo, de alguna forma, el chaval, si no toca, si no aprende, si no interpreta, si no es capaz de integrarse en un grupo, de alguna forma no va a ser feliz, va a decir esto no funciona y esa evaluación no es del profesor o únicamente del profesor, sino es una cosa compartida con el alumnado para proporcionar hacia dónde tiene que ir. En un conservatorio profesional evidentemente es una cosa distinta porque dan un tipo de titulación, un conservatorio superior será distinta, pero de alguna manera yo sí creo que siempre tiene que ser un proceso que ayude al alumnado a mejorar, que es un poco de lo que se trata. Me gustaría apuntar, totalmente de acuerdo contigo, Arantxa, en todo lo que dices. Evaluar al final es poner en valor. Y cuando ponemos algo en valor, lo ponemos siempre en comparación o en relación a algo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí siempre, cuando ponemos notas, hay dos aspectos que todos damos clase y sabemos. Es respecto a tus capacidades, hasta dónde has llegado. Respecto al nivel, ¿en qué punto estás? ¿Qué nota te voy a poner? Eso es una cosa, ¿no? Porque los chicos siempre esperan el número. Claro, ¿qué tengo? Voy a sacar un 8. Bueno, vale, eso es una cosa. A mí me importa, pero me importa menos. Lo que me importa más de la evaluación, y en esto la LOCSE sí que me gustaba cuando se redactó, era que decía que tenía que ser, primero, continua, formativa, sumativa e integradora. Todo esto quiere decir que también la evaluación tenía que ser externa, interna y coevaluación. Esto siempre es interesante, ¿no? Yo hablo ahora de mi práctica docente. Mis alumnos saben perfectamente siempre en qué punto están y cómo están. Y yo nunca les digo nada, solo les pregunto. Entonces, el diálogo continuo, ahí entra la evaluación continua, hace que el individuo se implique en su proceso y se analice y se autoevalúe, entre comillas, porque nosotros formamos a artistas, entre comillas. O sea, las artes escénicas son siempre en el aquí y en el ahora. Y de esto no se puede huir y no se debe huir. Tenemos que educar en eso, en que tienen que saber que siempre hay un riesgo, porque no hay una segunda oportunidad. Tú tocas una vez, tocas una vez. Entonces, lo que decías de las rúbricas, yo me esfuerzo un poco en que ellos tengan un informe, en que sepan desde un punto de vista, en un momento concreto, si es que evaluamos un momento concreto, qué ha pasado ahí y por qué ha pasado esto, que es lo que decía también Miquel. O sea, qué herramientas, porque claro, cuando el docente escucha en clase tiene una actitud, cuando el docente escucha en un concierto tiene otra actitud muy diferente. Esto nos ha pasado a todos, seguro. Y ahí tenemos que aprender nosotros mucho, porque también nos vemos mira, no me fijé en esto, no me fijé en esto, y por eso pasa esto, y por eso pasa esto. Y tenemos que decírselo a ellos también. El docente también tiene que ser sujeto evaluable. Nuestra clase tiene que ser un momento también evaluable, porque evidentemente nos estamos exponiendo de alguna forma con nuestros alumnos, ¿no? No quiero decir que si tú insistes en un aspecto y él no lo hace, pues no lo hace, pues no lo hace, suspende y se acabó, ¿no? Pero de alguna forma, que el alumno tenga el conocimiento real de en qué punto está, en qué momento está, cómo está, por qué está así o por qué no está de esa otra manera, y también ponerlos a ellos en valor. Porque muchas veces también tenemos muchos casos, alguien que tiene muchísima capacidad y es tan autoexigente que se convierte en menos de lo que realmente es. Ahí el docente es muy importante, pero como estamos a solas con ellos, los podemos conocer bien. Podemos saber bien cuáles son realmente sus pensamientos, sus angustias, sus miedos, su punto de vista, su nivel de autoestima, su nivel de conocimiento, su nivel de implicación, y desde ahí nosotros creo que sí tenemos una obligación. Para mí la evaluación exitosa es la que lleva al individuo a su máximo rendimiento, sea cual sea. Y pongo un ejemplo concreto, me perdonáis. Aquí hemos tenido alumnos de todo tipo, ¿no? Pero había, por ejemplo, una chica que tenía un problema de visión
que leía la partitura así. Yo cuando la vi dije, esto tiene que tener 10. Porque es que se esforzaba 1000 veces más que cualquier persona. Y esto, en la legislación actual, no se puede reconocer. O sea, debería haber 2 calificaciones sobre tu capacidad y sobre el nivel que tú debes tener para conseguir un curso, como decía Miquel. Claro, cuando no eres reglado, pues bueno, pues tú evalúas, pero cuando tienes que titular, tienes que garantizar de alguna forma. Por eso se pone en valor, ¿no? Garantizar que tienes un nivel determinado para superar un curso, un título, una etapa o un grado. Entonces, la evaluación es el momento más crítico y más importante de la educación, pero nos equivocamos siempre en que asociamos evaluación a un momento aislado. Y no es del todo así, no es del todo así. El proceso es muy importante y el docente tiene que tener la capacidad de poder ver más allá de lo que el alumno puede ver y estimularlo en lo que podemos ver nosotros más allá de decir, bueno, esto siempre, sobre todo ahora que todo es tan rápido, todos sabemos el tiempo que lleva dominar un instrumento medianamente, el tiempo que lleva aprender unos movimientos, el tiempo que lleva aprender a escuchar de una forma. Los chicos hoy en día están acostumbrados a algo muy inmediato y contra eso sí que tenemos que luchar, ¿no? Pero bueno, solo apuntar esto, que totalmente de acuerdo contigo, y ojalá la evaluación se convirtiera en una mesa redonda. En mi clase lo es, porque es fácil, claro, de 1 a 1, ¿no? Pero en los departamentos, ojalá se convirtiera en una mesa redonda amigable, no tirándose puñales uno contra otro, que también en los conservatorios esto es el día a día, de comentar de verdad cómo ha visto a este alumno respecto al año pasado, respecto a un mes, porque los puntos de vista a mí, de mis colegas, sí me ayudan, claro, cuando son con una intención constructiva. Entonces, la coevaluación de un colectivo también me parece muy importante. Pero de ahí tiene que salir algo que le llegue al estudiante, una reflexión, llamarlo, sentarlo, explicarle, mira, hemos visto esto, esto, esto y esto. Él pueda también decir por qué. Porque a lo mejor tú lo estás viendo y tiene un dolor de cabeza horrible y no lo sabes y está tocando peor que en clase y te quedas así, ¿no? Pues que pueda explicar, ¿no? O al contrario, toca muchísimo mejor y te cuenta que está mucho más motivado. Esto es un poco... Bueno, gracias, Manuel. Estamos ya concluyendo, nos quedan 10 minutos. Hay, por supuesto, muchos temas que de alguna manera se tocaron o no, y que quedan también pendientes en respecto a... Hoy hablábamos de una educación inclusiva, comentaba Inés esto en el comienzo, inclusivo en el sentido de incluir tantas posibilidades y tantas problemáticas. Bueno, un tema que no hemos tratado, que por lo menos en Argentina tiene mucha implicancia, es la cuestión del género respecto a esta cuestión de la tradición varones-mujeres en determinadas formaciones musicales, y el tema también de la diversidad, la discapacidad, cómo se incluye en nuestros establecimientos, en nuestros institutos. Bueno, son temas que quedarán quizás para una nueva o para otro trabajo que seguramente lo he visto que se van a tocar también en este encuentro. Nos quedaba aquella pregunta por el mercado educativo, que quizás también sea un poco ya complejo de tratar, porque es un tema arduo, respecto a esta idea de, bueno, las salidas laborales, las formaciones que se acreditan también de una manera muy comercial, asistemática, mediática, podríamos pensar también, que, bueno, recorren muchos de los trayectos profesionalizantes de nuestros estudiantes. No sé si hay preguntas para hacer, que sería, bueno, interesante escuchar quizás las opiniones, más que quizás seguramente las opiniones o preguntas de los participantes. Si no, bueno, iríamos redondeando. No sé qué pensás, Inés, de la consecución y ya conclusión de la mesa. No, bueno, abrir si quieren alguno de los que está presente, preguntar algo, si quedaron pensando en algo para compartir de todo lo que se fue conversando. Muchas personas que tienen acá experiencia en haber trabajado también en conservatorios, si quieren agregar algo. Bueno, seguramente todos nos hemos ido pensando en algo, creo que fue enriquecedor el intercambio.
que tenemos muchas preocupaciones compartidas, ¿cierto? Que nos vemos reflejados en las cosas, en todo lo que fueron diciendo. Así que bueno, si querés, puedo cerrar, Gerardo, y bueno. Sí, yo creo que una de las líneas fuerza fue esta idea que planteó Manuel, ¿no? Respecto a la inclusión de otros tipos de músicas en la formación. Bueno, preguntarse si tienen el mismo grado de, ¿cómo decir?, de sistematización, por un lado, y en otro sentido, bueno, ¿cuáles serían las gramáticas? Me quedo con esta palabra porque, bueno, es esta construcción de la posibilidad de hacer música de una manera quizá diferente a cómo se viene pensando, cómo se piensa la música académica, ¿no? Para que no resulten híbridos o aprendizaje finalmente casi fallidos. Por otro lado, esta idea del contenido no como cosa, como objeto, sino un contenido que irradia también a lo personal, a la aprehensión de lo personal, y también validar una idea de un sentido común, de un sentido más amplio de la libertad, de la enseñanza, si bien potenciando, ¿no?, la formación de experiencias, esto que comentábamos también, la formación con distintos maestros, con distintas maneras, evitando esta imitación absoluta de un modelo que puede ser carcelario inclusive, y apuntar a esta idea del disfrute de la música. Creo que eso también surgió en varios momentos. Recuerdo a Giorgio Agamben en un librito que se llama Gusto, muy breve, donde él asocia etimológicamente las palabras sabor y saber, y concluye que sabemos lo que nos gusta. Algo tan simple como eso. Podemos aprender aquello con lo cual nos identificamos y nos sentimos complacidos de hacer y de compartir. Y me parece que algo que no debemos perder nunca en un mundo tan, por un lado, favorecido con la investigación en el campo de la música, pero con el riesgo, tomando esta idea de la rúbrica casi como de una construcción ingenieril, perdernos esta espontaneidad y esta manera de hacer música desde el disfrute, desde el placer y desde el encuentro y el descubrimiento. Me parece que eso es clave en cualquier proyecto educativo, en cualquier plan, o como dice Manuel, cuando el profesor cierra la puerta y está con su estudiante frente a frente. Creo que ese es un poco el gran desafío de cualquier plan de estudio, insisto, de cualquier situación de enseñanza-aprendizaje de la música. Bueno, yo por mí no tengo, creo que nada más que decir, salvo agradecer a vos, Inés, primeramente por la convocatoria, al todo el encuentro. Una vez más, deseándoles el mayor de los éxitos. Va a ser, como te dijo esa colega, es un encuentro, ¿cómo te dijo? Te dijo un adjetivo. De avanzada. De avanzada, bueno. Y yo creo que acá la palabra avanzada, creo que es, en vez de pensarnos la avanzada hacia lo eminentemente científico, es casi al revés. Lo científico en el sentido de lo helado, lo congelado, o lo que no permite una irradiación hacia lo emocional y lo afectivo. Creo que en ese sentido avanzamos, ¿no? Cuando comprometemos esta emoción con la cognición y todo el cuerpo en el desarrollo de la experiencia musical. Y bueno, ese agradecimiento y un agradecimiento muy grande a los colegas, a Miquel Aránzazu y a Manuel, que han estado realmente brillantes, creo, en todas sus contribuciones. Y por supuesto a todos los asistentes al panel.